espacio de interaprendizaje, donde cada uno de nosotros aportará desde su punto de vista o también desde su práctica pedagógica. Bien, permítanme presentar el tema de hoy. Hoy vamos a consensuar todas las orientaciones que nos van a servir para la planificación, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación formativa. La pregunta para todos es, planificar, considerado como el arte de prever, tendrá que ver, estará concatenado con el proceso de la evaluación formativa. Estaremos hablando de procesos simultáneos, estaremos hablando de ambas caras de la moneda, estarán estrechamente relacionadas entre sí. ¿Qué opinan? Entonces, el día de hoy vamos a tomar las fuentes del currículum nacional y del programa curricular del nivel de educación inicial. Cuando hablamos de orientaciones, nos estamos refiriendo a las pautas que alcanza el Ministerio de Educación a todas las maestras del nivel de educación inicial. Estas pautas nos van a guiar en qué procesos, en la planificación curricular, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como también en la evaluación formativa. La pregunta para todos sería, ¿cómo estamos entendiendo o qué estamos entendiendo por planificar? ¿Alguno de ustedes se atreve, por favor, a decir qué es planificar? En el lenguaje propio, no necesariamente tomando una fuente específica, sino yo deseo saber la nivelación de expectativas, planificar. ¿Qué estoy entendiendo por el proceso de enseñanza y evaluación formativa? ¿Alguien se anima? Si no es así, avanzamos, no hay inconveniente. Entonces, en definitiva, de acuerdo al CENER de la maestra de educación inicial, donde uno sueña y dice,
esos a veces sucede por el tema del Internet. Pero vamos a continuar con la misma. Por favor, que me concedan el permiso para compartir la pantalla. Voy a llamar un ratito. Muchas gracias, ahí está, ya volvimos. Perfecto. Ahí se puede observar mejor, ¿cierto?
Bien, con las disculpas del caso, el internet está intermitente. Me comunican que nuevamente estoy fuera, pero estoy retomando. Que no nos preocupemos, vamos a volver a compartir y si es posible vamos a regresar un par de PPTs. Bien, la pregunta, por favor, confírmenme, díganme si se está observando el PPT. Necesito escuchar un sí o un no. No, Villegas, sí se observa, Ya. maestra. Muy amable, Carmen Pilar, muy amable, gracias. Igual, a ver, continuemos. Les decía que estamos entendiendo por planificar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuál es la relación con la evaluación formativa. Planificar está considerado como ese arte de imaginar, de diseñar todos los procesos que nosotras, las maestras de nivel de educación inicial, estamos realizando para que nuestros estudiantes puedan aprender. Entonces, cuando planificamos, tenemos que plantear de manera clara el propósito. Y cuando decimos el propósito, nos estamos refiriendo a que tenemos que redactar la competencia, como también los enfoques transversales. Ahí tenemos que tener en cuenta las aptitudes de nuestros niños, las necesidades, sus intereses, las experiencias, los contextos, entre otros factores que les mencionaba como la ficha psicopedagógica que nos pueda dar, por ejemplo, el equipo SANE, ¿no? ¿Para qué nos va a servir todo ello? Para nosotros poder prever, poder organizar, reflexionar y decidir qué recursos, qué materiales debo tener presente para ejecutar el currículum en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando nosotros preveemos, organizamos, reflexionamos sobre estos recursos, también tenemos que tener en cuenta los procesos pedagógicos como los procesos didácticos exclusivos de cada competencia. Entonces, las interacciones también, esas interacciones favorables o positivas, las estrategias diferenciadas respetando los estilos, ritmos de aprendizaje de nuestros niños, fomentando un clima armonioso para construir el aprendizaje. ¿En dónde? En un contexto socioambiental. Y entre tantos factores que nosotros debemos tener en cuenta para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, como también de la evaluación para cumplir nuestro propósito. Entonces, les decía que evaluar es un proceso sistemático, organizado, que nos va a permitir a nosotras las profesoras recoger y valorar información. Dos cosas, recoger información y valorar. Y luego vamos a ver qué significa la valoración, ¿ya? Pero recoger y valoración, ¿qué cosa? Recoger y valorar, ¿qué cosa? Esa información importante, relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias que van logrando nuestros niños y niñas. ¿Con qué finalidad debemos evaluar? Con la finalidad de mejorar de manera oportuna el aprendizaje o también mejorar los procesos de enseñanza. Recordemos que la evaluación tiene dos miradas. Mirada a mí como maestra, si estoy empleando una estrategia pedagógica adecuada, pertinente, o es que esa estrategia que estoy empleando no me está permitiendo que los niños logren pues desarrollar la competencia. Y también la mirada a qué? A que el niño se vaya ubicando en un nivel de progresión. Entonces, recordemos que la planificación como la evaluación son procesos flexibles y que la planificación simplemente se resume en una proyección hipotética de trabajo. ¿Qué quiere decir? En una anticipación que tú como profesor o profesora vienes redactando en tu planificación. Aquí puedes considerar situaciones previstas o situaciones emergentes que te puedan ayudar como una situación significativa. No siempre o nunca es rígida. La planificación nunca es rígida, es flexible. ¿Qué quiere decir? Podemos adaptar cambios según lo requiera. Entonces, la planificación puede entrar en revisión, sí puede
¿Puede modificarse? También puede modificarse. Entonces, ¿en función a qué? En función a la evaluación que se hace de ese proceso de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de que de hacerlo mucho más pertinente y eficaz al propósito del aprendizaje establecido. Es por eso que la planificación y la evaluación son consideradas como ambas caras, pero de una misma moneda. Son indesligables. Realmente no puedo decir yo planifico sin evaluar o yo evalúo sin planificar. Entonces, planificar y evaluar son procesos que están estrechamente ligados, relacionados y se van a desarrollar de manera intrínseca al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando definimos los propósitos de aprendizaje, recordemos que tenemos que partir en base a que a las necesidades de aprendizajes diagnosticadas. ¿Qué quiere decir? En base a la evaluación diagnóstica que hicimos como punto de partida. Si tú tienes en el aula 25 o 30 niños y niñas, debes ubicar en esa evaluación diagnóstica a cada niño en su nivel de desarrollo por cada competencia. No es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, si tú atiendes tu planificación con mirada al aprendizaje diagnosticado, esa necesidad de aprendizaje diagnosticado en la evaluación diagnóstica, entonces sí diremos que es una planificación pertinente. En esto, nosotros las docentes tenemos que involucrar la identificación de los avances, de las dificultades de nuestros niños en ese proceso de aprendizaje, con el fin de retroalimentar. Les decía que Rebeca Nijovic, la argentina, nos habla bastante de la retroalimentación. Y ella nos dice que la retroalimentación no es más que la tarea de la docente de realizar preguntas abiertas, repreguntas, para nosotros realizarle las devoluciones a nuestros niños y niñas. Entonces, la retroalimentación es una gran tarea que nos va a permitir a nosotros hacer evolucionar en el logro de los aprendizajes de los mismos. ¿Para qué? Para reorientar el proceso de los propósitos planteados. Entonces, planificar y evaluar son dos procesos estrechamente vinculados, relacionados y se concatenan uno con otro. No podemos decir, yo planifico y no evalúo, o viceversa, yo evalúo sin planificar. Estos van de la manito y van de manera simultánea. Ahora, no solo existe la evaluación diagnóstica de partida, hay de procesos. Cuando ya tengo el resultado y digo, por ejemplo, que Teresa se encuentra en nivel de inicio del desarrollo de la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, y en base a eso y a la mirada grupal del aula, yo planifico esa competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Yo planifico mi primera experiencia de aprendizaje o el proyecto, etcétera, integrando otras competencias. La pregunta es, cuando termino la ejecución curricular, cuando termino de ejecutar mi planificación, sea de una semana o sea de 8 días, ¿me sirve o no me sirve como evaluación para yo poder tener en cuenta si esa competencia está dando un pasito más o me estoy estancando? La respuesta es que sí nos sirve. Entonces, cuando hablamos que la planificación tiene que atender a esas necesidades de aprendizaje diagnosticada, no solo nos estamos refiriendo a la evaluación diagnóstica de inicio, sino también de proceso. Y cada vez que se culmine la ejecución curricular, es decir, cuando termines evaluando tu experiencia de aprendizaje, te va a servir también como para poder seguir diagnosticando si se está evolucionando o nos estamos estancando en el desarrollo de esa competencia. Entonces, desde esta mirada, desde esta perspectiva, la planificación tiene que ser reflexiva, un proceso reflexivo, también flexible y centrado, ¿qué?
en los propósitos de aprendizaje. Cuando hablamos de propósito de aprendizaje, nos estamos refiriendo ¿qué? A la competencia y a los enfoques transversales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Generar y usar desde el inicio y en todo momento la información para tomar una decisión oportuna y pertinente que permita atender qué cosa? La necesidad de aprendizaje de nuestros niños y niñas. Y así poder ayudarlos a progresar. ¿Gracias a qué? A la retroalimentación. Entonces, a la evaluación se le considera como un proceso previo, quiere decir antes, como un proceso permanente y también al servicio del aprendizaje. Previo, ¿por qué? Porque empleamos la evaluación diagnóstica para hallar sus necesidades de aprendizajes diagnosticadas. De proceso, ¿por qué? O permanente, ¿por qué? Porque cada vez que se concluye, por ejemplo, el evaluar el proyecto, también me da pautas para yo mirar si se está desarrollando determinada competencia o no. Entonces, no solo la evaluación tenemos que ver como un proceso que se debe dar al final, solamente para poner las conclusiones descriptivas, no, sino debemos trabajar esa evaluación formativa, donde tú tienes la gran responsabilidad como maestra, yo como maestra, de que de retroalimentar para hacer qué cosa, que el niño al final progrese en sus aprendizajes. No veamos solo la evaluación como una parte final para certificar qué sabe o qué no sabe el niño. No es así, sino cambiemos ese chip, démosle la mirada, que es desde un antes, un previo, un proceso y también es un cierre. Y aquí, de acuerdo al CENEF, al Programa Curricular de Nivel de Educación Inicial, nos presenta el siguiente esquema. Dice que el planificar desde un enfoque por competencias va a exigir lo siguiente. Lo que les decía momentos atrás, plantear el propósito de aprendizaje. Y cuando uno plantea el propósito, a nosotras, las maestras, nos pide plantear las competencias combinadas con sus capacidades, también los estándares o el estándar, si hablamos, digo los, en el caso que nivel inicial tiene 2 ciclos. Cuando es cuna jardín, ellos tienen que tener ambas miradas, pero cuando es solo jardín, miramos el estándar del segundo ciclo. También trabajar por el enfoque por competencias nos exige a nosotros conocer los desempeños de cada edad. Para un polidocente completo, las aulas son por grupos etarios o por edades, ¿cierto? Pero si hablo de una institución donde hay solo una maestra que atiende 3, 4, 5 años, con más exigencia, con más rigurosidad, uno tiene que revisar desempeños de 3, de 4, de 5 y también los 7 enfoques transversales. ¿Qué supone todo ello? Nosotros cuando planteamos este propósito de aprendizaje, tenemos que saber o conocer lo que los niños saben en relación con el propósito. ¿Qué quiere decir? Con la competencia, sus capacidades, el estándar, el desempeño y los enfoques. En realidad, plantear el propósito de aprendizaje no solo es transcribir la competencia con sus capacidades, es mucho más retadora porque tú tienes que analizar el estándar, desempeños, enfoques transversales. ¿Qué más? También tenemos que tener en cuenta las necesidades, intereses y las características de nuestros niños y niñas en relación a qué? Al propósito de aprendizaje. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los recursos, materiales, estrategias, los procesos pedagógicos, los procesos didácticos relacionados al propósito de aprendizaje. ¿Será lo mismo hablar de procesos pedagógicos y hablar de procesos didácticos? No. Los procesos pedagógicos son 6. Son cíclicos, itinerantes. Ellos pueden empezar de repente con una motivación. No tienen un orden preciso. A diferencia de los procesos didácticos, sí tienen un orden establecido. Por ejemplo, para la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna.
Hay 3 procesos didácticos: planificación, que es primero; segundo, textualización; y tercero, revisión o reflexión. Y para los de primaria termina con la publicación. Entonces, hablar de proceso pedagógico es muy diferente que hablar de procesos didácticos. Y todo ello yo tengo que conocer como maestra del nivel inicial para poder plantear mis propósitos de aprendizaje. Y sobre todo, tengo que estar empoderada sobre los enfoques del currículum y los enfoques de cada área curricular. Por ejemplo, el enfoque del currículum es el socio-constructivista, el humanista, pero hay un enfoque que está metido en todo el currículum, que es el enfoque por competencias. Y los enfoques de las áreas, vamos a coger, por ejemplo, de comunicación, es el enfoque comunicativo. El enfoque de matemática, resolución de problemas lo plantean, pero el enfoque correcto planteado por Polia es el enfoque problemático. Entonces, mínimamente, nosotras tenemos que conocer todo ello para plantear el propósito de aprendizaje. Si tú no tienes la luz, la mirada tan clara, no vas a poder desarrollar una actividad de aprendizaje de manera pertinente. Entonces, la pregunta es para todos nosotros: ¿qué tipos de planificación hay? Y en el mismo currículum, el mismo programa nos dice, la planificación puede ser de 2 maneras. La planificación anual, donde nosotras organizamos de manera secuencial y cronológica, desde marzo hasta diciembre. ¿Qué cosa organizamos ahí? Las unidades didácticas. Y el mismo currículum nos dice que puede ser unidad de aprendizaje, proyecto, talleres. Entonces, aquí en esta planificación anual, ¿qué hacemos? Organizamos secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que pretendemos, porque es un trabajo hipotético, que pretendemos desarrollar a lo largo de un año escolar. ¿Para qué? Para desarrollar los niveles esperados de las competencias. Entonces, la planificación anual, como dice, es una mirada para todo el año. Entonces, aquí en esta planificación anual se va a ver de manera general todo lo que haremos durante el año y también los grandes propósitos de aprendizaje. Estamos hablando de grandes propósitos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unidades didácticas. ¿Cuál es la diferencia entonces con la otra manera de planificación, que es la unidad didáctica? También en la unidad didáctica nosotras vamos a organizar también secuencial y cronológicamente, pero ya no las unidades, sino las actividades de aprendizaje. Y el tiempo va a ser mucho más corto. Cuando hablamos de unidades didácticas, nos sugieren la guía de planificación que sean por semanas, para que no se pierda el interés. Ya no estemos planificando para 15 días o para un mes. Incluso hay diferencias entre una unidad de aprendizaje, un proyecto, un módulo, un taller. El tiempo. La unidad es mucho más amplia. El proyecto corto, el tiempo, el taller también tiene un tiempo determinado, mucho más pequeño, más corto. Entonces, cuando hablamos de unidad didáctica, acá nosotros organizamos de manera secuencial, cronológica, las actividades de aprendizaje que nos van a permitir el desarrollo de la competencia como de sus capacidades de manera combinada, que hemos previsto, ¿dónde? En la planificación anual. Esto es a grandes rasgos, pero acá ya estamos trabajando de manera más específica. Entonces, en estas unidades didácticas es donde vamos a plantear qué cosa, los aprendizajes que queremos desarrollar. Y ahí decimos cómo voy a lograr, con qué voy a evaluar, en qué tiempo voy a desarrollar, cuánto tiempo va a durar este trabajo, qué materiales utilizaré y cómo los voy a utilizar. Entonces, la pregunta para todos es, ¿cómo planificar? No nos tiene que a nosotros preocupar el esquema o la estructura, no. Si tú le pones arriba, por ejemplo, datos, es porque esos datos te tienen que servir para el desarrollo de tu actividad.
Si tú de frente lanzas propósito de aprendizaje y debajo pones competencias, al costado capacidad, al costado estándar, al costado criterio, no te hagas problemas. No se trata de tener o manejar un esquema rígido, es flexible. Entonces, solo nuestro reto es concebir esa idea lógica de planificar, lo cual nosotros tenemos que describir en 3 procesos. Primero, esté arriba, al medio, adelante o atrás, debe existir el determinar el propósito de aprendizaje. ¿Con base a qué? A las necesidades de aprendizajes diagnosticadas o identificadas. Segundo, tenemos que establecer los criterios de evaluación. ¿Para qué? Para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso o desarrollo de la competencia. Luego tenemos que diseñar y organizar las situaciones como estrategias, las condiciones para lograr el propósito del aprendizaje. Entonces, aquí vamos a ver un esquema siguiente que es la dona de la planificación. Y en esta muestra se va a ver, por ejemplo, en este gráfico se van a ver los procesos que se pueden dar de manera simultánea. Quiere decir, al mismo tiempo o en momentos de repente disgregado. No nos preocupemos. Puede ser también de una manera recurrente o iterativa. Pero estos procesos se van a desarrollar con mayor o menor medida según el tipo de planificación que se realice. Y aquí está la dona de la planificación donde nos evidencia los procesos de la planificación. Empezamos por el primero. Recordemos que estos tienen su característica que pueda ser simultánea, o sea, al mismo tiempo, o recurrente que pueda reiterarse, o iterativa, uno primero, otro segundo, etcétera, etcétera. Pero estos 3 procesos se deben cumplir en la planificación. Lo primero, empezamos realizando la pregunta, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué aprendizajes? Y cuando dice qué aprendizajes, nos estamos refiriendo al propósito del aprendizaje. Y cuando hablamos de propósito, estamos retándonos en que nosotros tenemos que determinar el propósito de aprendizaje con base a qué? A las necesidades de aprendizaje identificadas o diagnosticadas en la evaluación. Por eso la evaluación decimos que es una previa a la planificación, pero también es una de proceso y también es de cierre. Entonces, la primera pregunta, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Me está pidiendo que yo determine qué cosa, el propósito de aprendizaje, pero como respuesta a las necesidades de aprendizajes identificada en la evaluación diagnóstica o en la evaluación de proceso al concluir la evaluación del desarrollo del proyecto. La segunda pregunta sería, ¿qué evidencias voy a usar para evaluarlos? Cuando hablo de evidencias de aprendizaje, me está exigiendo a mí como profesora del nivel de educación inicial establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Y más adelante vamos a ver qué cosa es una evidencia de aprendizaje, cómo estoy concibiendo la idea de evidencia de aprendizaje. Y en esta dona de la planificación hay una tercera pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? Y aquí me está pidiendo a mí planificar, planteando una situación significativa, donde yo planteo el reto, el desafío, el problema, porque estoy trabajando bajo el enfoque por competencias. Entonces también a mí me está pidiendo como maestra seleccionar actividades, estrategias, materiales educativos. Para ello nosotros tenemos que diseñar y organizar ¿qué cosa? Situaciones, estrategias, condiciones pertinentes ¿a qué? Al propósito de aprendizaje. Entonces, esta donita es muy importante conocer como maestras de nivel de educación inicial para responder realmente a la necesidad de aprendizaje identificada o diagnosticada en nuestros niños y niñas.
Determinar el propósito de aprendizaje con base a la necesidad de aprendizaje identificada. De repente va a ser muy oso o ampuloso repetir esta frase, necesidad de aprendizaje identificada o necesidad de aprendizaje diagnosticada. Pero nosotros como maestras sí o sí tenemos que tener en nuestra planificación ese eco para responder lo que le falta aprender a nuestros niños y niñas. Entonces, en una planificación bajo la mirada del enfoque por competencias, nosotros sí o sí debemos identificar esas necesidades de aprendizaje de nuestros niños y niñas. Porque si no, si tú haces la evaluación diagnóstica o la evaluación de proceso y lo ignoras, simplemente no estás trabajando bajo el enfoque por competencias. ¿Qué supone? ¿Qué requiere comprender entonces? Tenemos la gran tarea de analizar en qué consiste cada competencia, cómo se visualiza esta competencia, cuáles son sus niveles de aprendizaje descrito en los estándares de aprendizaje, plasmados en los desempeños por cada edad, como también el saber identificar en qué nivel se están encontrando nuestros niños o niñas respecto a estos referentes. Cuando hablamos de referentes, nos estamos refiriendo al estándar como a los desempeños. El estándar son referentes generales, mientras los desempeños son referentes específicos o mucho más concretos. Entonces, cuando hablamos de planificación a largo o corto plazo, nosotras tenemos que reflexionar, nosotras como maestras de nivel inicial, realizándonos estas tres preguntas. Estas tres preguntas que nacen de la dona de la planificación. Uno, ¿qué aprendizajes se espera que desarrollen los niños y las niñas en relación a la competencia del CNE? ¿Qué aprendizajes? O sea, me estoy refiriendo al propósito de donde planteo la competencia, ¿qué más? Los enfoques transversales. La otra pregunta para reflexionar, ¿qué aprendizajes previos tienen los niños y las niñas? Y cuando hablan de aprendizajes previos, ya estamos hablando de un proceso pedagógico, ¿cierto? A cada uno de ellos, ¿bien? Y la tercera pregunta es que yo me diga, ¿en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra el niño Pedro, Juan o la niña Teresa? ¿O cuán lejos, cerca, se está encontrando esta niña? ¿Cerca de dónde? Del estándar. Y el estándar es lo mínimo. Eso no nos confundamos. No es lo máximo que tenga que lograr el niño, sino es lo mínimo. Pero cuando nos dice lo mínimo, tampoco significa que yo tenga que primarizar el nivel inicial, sino te dice que tú amplíes tu mirada al ciclo siguiente, que es el tercero. Los niños al concluir sus 5 añitos deben evidenciar el estándar del segundo ciclo. Pero si por ahí tenemos un superdotado o un talento, y ese niño por naturaleza, de manera natural o espontánea, va mucho más allá en su ritmo y estilo de aprendizaje. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar una miradita al estándar del tercer ciclo o mínimamente a los desempeños del primer grado. Entonces, estas tres preguntas a nosotras nos hacen reflexionar. ¿Qué quiero? ¿Qué espero que logren mis niños? Referido al propósito. Otro, ¿qué aprendizaje previo tiene el niño? Y cuando habla de aprendizaje previo, recuerden que el enfoque del CNE es el enfoque socioconstructivista, humanista. Y cuando hablamos de socioconstructivista, aquí en este punto, cuando dice aprendizaje previo, nos está refiriendo a la teoría de David Ausubel del aprendizaje significativo. Y es tan sencillo de comprender esta teoría de David Ausubel, donde nos dice que el niño en su cerebro trae saberes previos, conocimientos previos. Si a lo que trae el niño
tú como maestra le aumentas un nuevo saber, algo nuevo, le aumentas y le incrementas su conocimiento, tenlo asegurado que va a ser un aprendizaje significativo, porque va a poder utilizar en su vida diaria. Entonces, ahí sí, si el niño trae un saber previo, tú le aumentas algo nuevo, entonces estaremos hablando de un aprendizaje significativo. Pero él en su misma teoría nos dice, pero puede ocurrir lo contrario, que tú como maestra de inicial saques sus saberes previos y a esto le repites lo mismo que sabe. Es decir, no aportas nada nuevo. Por consiguiente, tenlo garantizado que no va a ser un aprendizaje significativo, sino este niño caerá al nulo o vacío cognitivo. Qué tremenda responsabilidad para nosotros, entonces, hermanas maestras del nivel de educación inicial. ¿Cuántas de nuestras planificaciones estará resultando con un aprendizaje significativo o cuánta de nuestra planificación estará conllevando a un nulo o vacío cognitivo? Tremenda reflexión. Entonces, planificar también nos está exigiendo indicar en qué parte, si está tan cerca de lograr el estándar o está muy lejos, o sea, al niño le falta mucho. Y cuando yo hago esa mirada por cada niño, tengo que hacer ¿qué? La retroalimentación oportuna, tengo que modificar mis estrategias de trabajo. Entonces, seguidamente, decimos, ¿no? Reiteramos, porque este es un punto que yo no tengo que olvidar. Cuando planifico, tengo que decir qué aprendizaje tiene que lograr el niño o la niña para comprender qué cosa. Otro, qué criterio, porque esto tiene que ver mucho con el criterio de evaluación. Cuando yo digo qué aprendizajes espero que desarrollen los niños, las niñas con relación a la competencia del currículum, para que el niño pueda comprender ese aprendizaje, se le debe recomendar lo siguiente al maestro. No es que solo escribo en mi carpeta pedagógica ahí archivado, sino que este propósito tenemos que lanzar en la pizarra, si es que seguimos usando pizarra, o en el espacio del aula. Es decir, el día de hoy, niños, trabajaremos, por ejemplo, en la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué quiere decir, niño? Que tú vas a jugar en dos roles. Primero, de saber hablar en un determinado momento, y cuando tú hablas, los demás tenemos que escuchar. Ahora cambiamos el rol de oyente. Cuando tu compañero habla o yo hablo, tú tienes que aprender a escuchar, porque esta competencia me exige trabajar dos tipos de roles en el desarrollo, ¿no? El rol de hablante como el rol de oyente. Entonces, cuando trabajemos en el aula estas competencias, sí o sí tenemos que dar a conocer a nuestros niños, pero un lenguaje tan claro. Para esto se está recomendando lo siguiente, que nosotras tenemos que analizar, y cuando decimos analizar, es que tienes que escudriñar desde el título en qué consiste, qué enfoque es, qué capacidades las combinan, que a ver cuál es su estándar, cuáles son sus desempeños, etcétera, etcétera. Entonces, también debemos identificar los estándares de aprendizaje del nivel esperado o como también los desempeños para poder determinar las características y la complejidad de qué? De los aprendizajes. Muchos van a decir, pero ¿para qué ya hay desempeños si está el estándar? El estándar es un descriptor general, es un referente macro que se debe visualizar al concluir el ciclo. Quiere decir, inicial, 3 años, 4 y 5. ¿Cuándo concluye 5? El estándar se debe ver cuando el niño pasa y concluye las 3 edades. Mientras tanto, tenemos descriptores o referentes específicos, que son los desempeños por cada edad. Y aquí nos está pidiendo, nos está recomendando que nosotros revisemos desempeños por cada edad. ¿Por qué? Para ver la complejidad, la gradualidad de los aprendizajes. Por ejemplo, voy a citar a la competencia escribe
diversos de tipo de texto en su lengua materna. En 3 años, el CENEP y el programa curricular nos dice que no se planifica esta competencia. En 4 sí y en 5 también. Pero ¿cuál es la diferencia entre 4 y 5? Es que en 4 años los niños escriben, tanto como en 5 en nivel no convencional. En 4 años solo escriben notitas y dicen para quién escriben, qué escriben y para qué escriben. Mientras en 5 pueden escribir no solo notas, pueden escribir diversos tipos de textos, pero ahí ubican destinatario, la estructura del tipo de texto. Entonces, yo como maestra de nivel de educación inicial, tengo que estar muy bien empoderada en saber en qué consiste la competencia, en qué consiste el estándar, lecturar cada desempeño por cada edad. La pregunta es, ¿qué aprendizajes previstos tienen los niños y las niñas? Después de analizar las competencias, las capacidades de manera holística, porque no voy a ver capacidad por separado, sino por eso se llama combinar. Si tiene 3 o 4 capacidades, tengo que mirar de manera integral y holística y trabajar. Entonces, yo aquí analizo competencia, capacidad, estándar, desempeño, pero también es necesario diagnosticar los aprendizajes previos que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Nuevamente tocamos a Vida Ausubel, ya les expliqué su teoría tan sencilla. Entonces, luego de ello, recomendamos también recopilar, juntar o recoger las evidencias disponibles de los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Y cuando digo que es una evidencia de aprendizaje, evidencia está referido a las producciones, a los trabajos de los niños y niñas, estas producciones de manera tangible. Si en tu proyecto decía que van a hacer una taza con material reciclable, el producto es tangible porque tú lo puedes agarrar. O como también hay producciones intangibles, que el niño aprenda a expresarse de manera coherente, de manera lógica, porque el mensaje no lo vas a agarrar, es intangible, a través de los cuales nosotros podemos observar, interpretar y también podemos, ¿qué cosa? Ubicar y decir que el niño está de repente en este nivel de logro o no. Entonces, hablar de planificación es realmente espectacular porque nos abre muchas luces. También nos exige a nosotras, las maestras, analizar, interpretar las evidencias de aprendizaje. Es decir, a nosotras nos pide describir qué capacidades se están poniendo en juego en nuestros niños, en nuestras niñas, para organizar una respuesta, por ejemplo, ¿no? Para decir las estrategias que estamos usando o los errores frecuentes y las posibles causas que estamos generando. Cuando vemos la producción del niño, sea un dibujo, sea un modelado, tú reflexionas y dices, wow, esto logré gracias a esta estrategia. O ves al costado y dices, no, Dios mío, casi todos los niños no están cumpliendo el propósito. Entonces acá soy yo la que no he elegido una buena estrategia. Y no para culparnos y dañarnos, sino simplemente para cambiar o morigerar nuestra estrategia. Entonces, también surge la necesidad de analizar, de interpretar, ¿qué cosa? Los criterios de valoración de la evidencia. Pero yo decía, yo evalúo primero para recoger información y luego para valorar la información. Entonces, ¿cómo yo valoro? ¿En qué me apoyo para valorar? Tengo que releer el estándar, como también los desempeños, con la finalidad de ¿qué? De determinar y decir cuán cerca o cuán lejos están los niños y niñas. Entonces, al inicio del año, todas nosotras vamos a contar con muchas evidencias. Por ejemplo, vamos a contar con actas, con libretitas, lo que decimos que son los informes del progreso del niño, pero del año anterior, o también con la información de la docente del año anterior, ¿no? En caso del polidocente puedes hablar, Carmen o Teresa, por favor me puedes decir, no tengo información suficiente por la niña Rocío.
La niña hablaba porque ahora no habla nada. Y entonces la profesora del año anterior le podía decir, la verdad, Rocío nunca ha hablado, así con el lenguaje verbal, pero solo con el paraverbal. Solo hacía gestos, mímicas, movimientos. Entonces, nosotros vamos a contar con un bagaje, con un abanico de ¿qué? De información. Entonces, muy aparte de ello, en cada unidad didáctica se van a generar variadas evidencias de aprendizaje que nos van a servir también como un diagnóstico. Entonces, nosotros como maestras del nivel de educación inicial también podemos apoyarnos en diversas técnicas, en diversos instrumentos. Por ejemplo, una técnica es la observación directa o sistemática y un instrumento sería la ficha de observación. Entonces, también podemos realizar la observación indirecta, ¿verdad? Podemos apoyarnos en el anecdotario en la cual nosotros trabajamos, es un instrumento válido en las entrevistas, en los portafolios, en los experimentos que realizan los niños, en los mismos diálogos, en las exposiciones, entre otros. Y aquí tenemos una evidencia que está planteado en el programa curricular. Por ejemplo, aquí en la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Estamos viendo a un niño que ha escrito unas cuantas letras, entre ellas hay vocales y hay consonantes. Por ejemplo, él dice I, P, O en su escritura, ¿no? Ha transcrito, ha evocado una escritura en símbolos, etc. Este niño, por ejemplo, cuando hace la L, la P, la O, y tú le preguntas y reescribes debajo, te dice, ¿qué dirá acá el niño? Para ti no dice nada, pero para el niño dice hipopótamo, o dice leopardo, o dice gato, tigre, etc. Y si el niño, por ejemplo, solo ha escrito 2 veces 2 letras, la T, la N, para él va a decir, no, acá dice 2 veces leopardo, ya. Y se respeta porque estamos hablando de una hipótesis silábica. Recordemos que esta competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, evoca o hace evocar al niño muchos diversos de hipótesis de escritura. Tenemos hipótesis de cantidad, silábica, presilábica, silábica alfabética, etcétera. Y para eso nos tenemos que apoyar en la teoría de Emilio Ferreiros o de Teberovsky también, ¿no? Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños y las niñas? ¿Cuán cerca o cuán lejos están del estándar de aprendizaje y de los desempeños de su edad? Esta información podemos obtener cuando comparamos, ¿qué cosa? El nivel esperado de los estándares con los desempeños de cada edad en relación con los aprendizajes que se obtienen de nuestros niños y niñas. Para ello, nos están recomendando lo siguiente: contrastar los aprendizajes que tienen los niños con qué, con los niveles del estándar y de los desempeños de cada edad que deben lograr nuestros niños. También debemos identificar sus necesidades de aprendizaje y plantear el propósito de aprendizaje en un determinado tiempo, que puede ser en el día o en la semana, ¿verdad? Entonces, establecer los criterios para recoger la evidencia de aprendizaje sobre el progreso de nuestros niños nos invita a nosotros primero a determinar el propósito de aprendizaje que se debe lograr en un tiempo determinado o en un año, ¿sí? O en una unidad o en una actividad, tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje identificadas o diagnosticadas de nuestros niños. Entonces, nosotros también nos podemos apoyar en la revisión antelada de las evidencias de aprendizaje y en los criterios que usaremos para recoger la información sobre el progreso del aprendizaje de nuestros niños en relación al propósito definido. Para esto nos podemos hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puedo establecer los criterios para valorar la evidencia? ¿Cómo puedo hacer? Otro, según el propósito del aprendizaje establecido, ¿cómo puedo establecer las evidencias de aprendizaje? Uno es cómo valoro y otro cómo establezco estas evidencias. Entonces, para establecer los criterios, para valorar la evidencia,
En ese modelo que les di de Leopardo, donde escribe nuestro niño, que es un niño de 5 años, he comparado lo que está escribiendo en el nivel silábico con lo que me está pidiendo el estándar o el desempeño de la edad, ¿no? Respecto a la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Entonces, estos criterios nos van a permitir, ¿qué cosa? Elaborar una tarea que nos exija y que exija a los niños también poner en evidencia su aprendizaje. No solo se lanza el propósito de aprendizaje en la pizarra o al inicio de la clase, sino también los criterios de evaluación. Decirles, niños y niñas, hoy vamos a trabajar la competencia, escribe diversos tipos de texto, pero hoy solo escribiremos una nota, no mucho, sino solo una nota. ¿Y para quién escribiremos? ¿Para mamá? ¿Qué le diremos? ¿Cuál será la finalidad? ¿Para qué escribiremos? Muy bien. Entonces, los niños tienen que empoderarse en un lenguaje claro. Niños, díganme, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a escribir, ¿qué cosa? Una nota. ¿Para quién? Para mamá, papá o el hermano. ¿Qué le diremos? Etcétera. En caso de 4 años es una notita, pero aquí en 5 años puede ser una carta o puede ser otro tipo de texto. Entonces, es tan fácil. Nosotros también tenemos que determinar los criterios de valoración de la evidencia. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que ver? Los estándares, como los desempeños, porque ahí nos están ofreciendo las descripciones de aprendizaje en progresión. ¿Por qué en progresión? Porque empieza del ciclo 1 y termina en séptimo ciclo que se logra al concluir el quinto de secundaria y por encima de ello está el nivel destacado. Entonces, nosotros tenemos que tener una mirada amplia. Recuerden que la competencia no se logra desarrollar con una sola vez planificando, no. Se va a dar a lo largo de toda la vida. Por eso hay niveles de progresión. Entonces, hermanos maestros, tenemos aquí muchos instrumentos que podamos usar en el nivel de educación inicial, como una escala de valoración, las rúbricas, etc. Las producciones o las tareas que realizan nuestros niños y niñas deben ser comunicados a los mismos con un lenguaje cercano o familiar a ellos. Por eso les decía, el propósito y los criterios a ser trabajado se tienen que mencionar en un lenguaje claro o familiar para que ellos puedan comprender. Y cuando ellos comprenden, van a tornarse en niños o en aprendices, en sujeto de aprendizajes autónomos. Ya no solo van a ser reactivos, sino que ellos van a decir, el día de hoy tengo que escribir una nota. Profesora, ¿cómo se escribe? Como tú sabes. Yo no sé escribir. Sí sabes, ¿qué podrías usar? Yo palitos, puntitos, rayitas. Bien, lo estás logrando. Entonces el niño va a interiorizar en su cerebro lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, etc. Estos criterios tienen que ser explícitos y cuando hablamos de explícitos es que el autor, la profesora, tiene que haber explicado, tiene que haber consensuado a los niños. No es que llega la profesora y le dice, se hace esto, no. ¿Qué les parece si estamos con 5 años? Nos pide escribir, podemos escribir cartas, cuentos, poemas. ¿Qué les gustaría escribir? Profesora, yo cartas. Y este equipo, a ver, conversen, consensúen. Yo quiero escribir una nota, profesor. Bien, ¿tendrá la misma estructura una nota que una carta o un cuento? Bien, los que quieren escribir cuento tienen aquí 3 partes. El inicio, a ver, ¿qué más va? El desarrollo y el cierre, por ejemplo. Pero la notita puede escribirse una idea completa, pueden acompañar con dibujos. A ver, ¿y tú qué quieres escribir? Una carta, tienes que poner fecha, etcétera, etcétera. Entonces, la maestra tiene que ir preparada a su clase para por lo menos modelar 2 tipos de textos, porque estamos hablando de la competencia. Escribe diversos tipos y no te está pidiendo solo hoy día que toditos al 100% puedan hacer solo notitas, cuando ya notas lo han hecho en 4 años. Entonces, para nosotros poder valorar este avance de los niños, los docentes tenemos que aprender a hacer una retroalimentación oportuna
es decir, realizar preguntas abiertas. ¿Qué estamos escribiendo? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué estaremos escribiendo? ¿Qué le diremos en esta nota? ¿Cómo llegará esta nota a esa persona? Etcétera. Entonces, en esta retroalimentación también yo me voy a dar cuenta si la estrategia que estoy empleando es la adecuada y si no, voy a tener que reajustar mi actividad o mi estrategia para facilitar el progreso de los aprendizajes. Hermanos maestros, quedo muy agradecida por la paciencia de cada uno de ustedes. Como siempre, les doy mis confetis de alegría, de felicidad, unos corazoncitos para motivarles en la hermosa tarea de educar en el nivel de educación inicial y los aplausos para ustedes. Si alguna de ustedes tiene una manera de pensar, de decir que si me sirve o no me sirve esta clase, cómo lo voy a utilizar, realmente mi trabajo, mi quehacer pedagógico tiene mirada del CENEP, tiene la mirada del enfoque por competencias, o es que todavía estoy priorizando las fotocopias, estoy priorizando todo lo que son contenidos. Recuerden que las competencias son la facultad humana o que tenemos las personas para combinar qué cosa, capacidades. ¿Para qué? Para lograr un propósito, para lograr un objetivo en donde, en contexto específico, empleando recursos, pero con un sentido ético. ¿Realmente estoy trabajando así? ¿O es que solamente estoy trabajando parte de los recursos, que son los conocimientos? Les dejo con esta hermosa pregunta para reflexionar, meditar y redireccionar nuestra tarea docente. Un hermoso sábado para cada uno de ustedes. Les agradezco por la paciencia y en el nombre de Dios nos retiramos hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias.